Buenas a todos. Mi nombre es Caleb Lakud Mejía. Y hoy estaremos viendo el capítulo 5 de Six Sigma, el cual trata de los conceptos básicos de Six Sigma. En este capítulo, veremos algunos de los conceptos principales de la metodología Six Sigma. Estos, junto con los conceptos introducidos en el capítulo 1, son algunos de los componentes básicos que se utilizan en los proyectos de mejora y el control de procesos estadísticos. A continuación vamos con un tema importante. La desviación estándar. El objetivo principal de Six Sigma es reducir los defectos. Al reducir los defectos, los equipos pueden aumentar la productividad, disminuir los costos generales, aumentar la satisfacción del cliente y generar el máximo beneficio. Una idea inherente a la metodología Six Sigma es que la varianza es la raíz de muchos defectos. La medida estadística utilizada por los equipos para comprender la variación en un proceso se conoce como desviación estándar. La desviación estándar está representada en matemáticas por la letra griega minúscula sigma. La desviación estándar mide la distancia entre los puntos de datos y la media de todos los datos. Una gran desviación estándar significa una amplia dispersión general de puntos. Una desviación estándar más pequeña significa un conjunto de puntos muy agrupados. Ahora veamos el cálculo de la desviación estándar para datos de la población. La desviación estándar es un concepto estadístico. La fórmula para la desviación estándar cuando se trata de datos de toda la población, es esta que se muestra en pantalla. Usaría esta fórmula si tiene todos los elementos de datos de una población y no solo un muestreo aleatorio de elementos de datos. Por ejemplo, si desea saber cuál es la desviación en el tamaño de las pizzas preparadas, puede pedirle al personal que mida cada pizza antes de servirla. Tendría los datos para toda la población de pizzas del día, por lo que podría usar la ecuación anterior. Sin embargo, si quisiera calcular la desviación estándar cuando tenga datos de muestra, usaría la ecuación del cálculo con datos de muestra que veremos después. Si es nuevo en las estadísticas, la ecuación de la desviación estándar le parecerá complicada. A continuación le diré cómo calcular la desviación estándar para datos de la población manualmente, pero en la práctica, generalmente utilice una herramienta de software estadístico para realizar este cálculo automáticamente. Para realizar el cálculo de la desviación estándar para datos de la población hay que hacer lo siguiente. Calcule la media. Para comenzar el cálculo de la desviación estándar en datos poblacionales, necesita conocer la media de la población. La media está representada matemáticamente por la letra griega mu, o mi. La media se calcula sumando todos los números y dividiendo esa suma por el número de elementos en un conjunto de datos. Reste la media y eleve al cuadrado. La fórmula le pide que tome cada número en el conjunto de datos, reste la media y eleve el resultado al cuadrado. Calcule la media de los resultados. El resto de la fórmula debajo del signo de la raíz cuadrada, simplemente le dice que sume todos los números que acaba de calcular y divida por n, donde n es el número de elementos en su conjunto de datos. O, para decirlo de otra manera, necesita encontrar la media de los nuevos números que acaba de calcular. Por último, encuentre la raíz cuadrada de la varianza. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Si se sigue al pie de la letra la fórmula, deberá darle el resultado de la desviación estándar en datos poblacionales. Veamos ahora el cálculo de la desviación estándar con datos de muestra. Si bien las estadísticas basadas en datos de la población total son siempre más precisas que las basadas en datos de muestra, probablemente trabajará con datos de muestra con más frecuencia. Simplemente, se vuelve demasiado caro o incluso imposible obtener datos de población para muchos elementos. A veces, los datos miden eventos o estados a lo largo del tiempo, lo que significa que no existen datos de población. Por ejemplo, si desea comprender las fluctuaciones de temperatura en un almacén, puede registrar la temperatura en un lugar determinado cada 10 minutos. Después de varios días, tiene suficientes datos de muestra para analizar. Otros ejemplos de datos de muestra incluyen una muestra aleatoria de las razones de las reclamaciones médicas denegadas, mediciones de la altura del río tomadas 3 veces al día durante un mes. Veamos la desviación estándar en Excel. Afortunadamente, una vez que se entienden los conceptos estadísticos detrás de los números, el software de análisis estadístico, como Excel y Minitab, se puede utilizar para calcular números con precisión. La desviación estándar se calcula automáticamente en la mayoría de los programas de software de análisis estadístico haciendo clic en un botón después de ingresar sus conjuntos de datos. Estos programas de software también calculan automáticamente la desviación estándar cuando se inician otros cálculos que requieren una desviación estándar. Veamos cómo realizarlo en Excel. 1. Ingrese su conjunto de datos en una columna. 2. En una nueva celda, ingrese S, T, D, E, V, y paréntesis. 3.
Seleccione las celdas con datos para los que desea calcular la desviación estándar. 4. Presione Enter. Muchos de ustedes me preguntarán, ¿por qué calcular la desviación estándar? La desviación estándar le da una idea de cuánta variación existe realmente en un proceso, al tiempo que tiene en cuenta los valores atípicos. La desviación estándar por sí sola sirve como indicador de dónde investigar dentro del proceso en busca de problemas o soluciones. Otra razón para calcularlo es porque está involucrado en muchos de los otros procesos estadísticos que cubrimos en capítulos posteriores. La desviación estándar se convierte en un concepto importante tanto en el análisis como en el control de procesos estadísticos, y a menudo, sirve como punto de partida para futuros análisis estadísticos Six Sigma. Ahora veamos el principio de Pareto. El principio de Pareto, también llamado la regla 80/20, dice que el 20% de las causas conducen al 80% de los efectos. A esto también se le llama la ley de los pocos vitales. Los pocos insumos vitales impulsan la mayoría de los productos. El principio de Pareto fue sugerido por primera vez por un consultor de gestión llamado Joseph Juran. Juran nombró el principio de Vilfredo Pareto, un economista en Italia que escribió que el 20% de la población del país poseía el 80% de su tierra. El principio se ha vuelto común en varios círculos. Los profesionales de negocios comúnmente afirman que el 80% de las ventas provienen del 20% de los clientes, y las organizaciones de voluntarios generalmente operan con el 20% de las personas haciendo el 80% del trabajo. El principio es fundamental para Six Sigma no porque las causas y los efectos se alineen bien a través de un desglose de 80/20, sino porque se aplica casi universalmente que unas pocas entradas crean más impacto que todas las otras entradas. Las personas que buscan reducir los defectos casi siempre pueden identificar de 3 a 4 entradas que, si se mejoran, crearán un impacto dramático en el resultado. Si bien los recursos, los costos y la dificultad de las mejoras también juegan un papel en la selección de soluciones, comprender qué entradas o causas fundamentales son altas en un diagrama de Pareto permite a los equipos del proyecto determinar dónde las mejoras tendrán el mayor impacto en el resultado final. El principio de Pareto se muestra mejor utilizando un diagrama de Pareto, que es una representación gráfica de elementos de datos, generalmente entradas o causas, en un diagrama de barras clasificado. A diferencia de un gráfico de barras normal, las barras están organizadas en orden de altura, con la más alta a la izquierda y la más baja a la derecha. El gráfico de Pareto se puede crear en Excel, muchas personas lo hacen así, entonces veremos cómo hacerlo ahí. Vamos a ver cómo crear un diagrama de Pareto fácilmente. Cree una columna para las etiquetas de datos. Crea una columna para contar. Ingrese el total de cada causa en esa columna. Cree una columna para el recuento acumulativo. Esta columna proporciona un total acumulado. Crea una columna para el porcentaje. Para crear el gráfico de Pareto, resalte la información tanto en la columna, razón, como en la columna, porcentaje, y seleccione Insertar, gráfico de barras. El gráfico de barras se creará automáticamente. Seleccione Agregar, elemento de gráfico, línea de tendencia y agregue una línea de tendencia exponencial o lineal. Seleccione Agregar elemento de gráfico, etiquetas de datos y seleccione el formato de etiqueta de datos que prefiera para su gráfico. En conclusión, los gráficos de Pareto son herramientas analíticas útiles cuando necesita analizar frecuencias o causas de problemas. También ayudan a reducir el enfoque de un problema que tiene muchas causas o es demasiado amplio para abordarlo en un solo proyecto de mejora. En algunos casos de diagrama de Pareto se puede encontrar una única causa en la que trabajar que pueda producir grandes resultados en todo el proceso. Ahora vamos con el tema de la voz del cliente. Voice of the Customer, o VOC, es un concepto fundamental en muchos programas de calidad. El objetivo de la calidad es hacer un producto mejor y más consistente. Una de las formas en que sabe que ha alcanzado este objetivo es que sus clientes estén satisfechos de forma más constante. La única forma de alcanzar este objetivo es buscar comentarios del cliente, lo que hace que los datos de VOC sean fundamentales para recopilar antes, durante y después de los proyectos de mejora. Los programas de VOC exitosos son proactivos y constantes en su deseo de recibir retroalimentación, y la tecnología hace posible buscar retroalimentación de los clientes de muchas formas. Algunos métodos para capturar comentarios incluyen encuestas por teléfono, correo electrónico o en línea, grupos focales en persona o en línea, entrevistas, prueba beta o de usuario, formularios de comentarios, quejas de clientes, interacción con el sitio o las redes sociales, reseñas, foros.
VOC puede buscarse como un medio para aclarar necesidades y deseos, aclarar problemas específicos con un proceso o como parte regular de las agendas de mejora, servicio al cliente y marketing. Hacer las preguntas correctas, de la manera correcta, lo ayuda a crear poderosas campañas de VOC que brindan datos útiles para los equipos Six Sigma. Hablaremos de dos tipos específicos de campañas de VOC en esta sección: comentarios generales de los clientes y comentarios específicos de los clientes. Los comentarios generales de los clientes a menudo se obtienen a través de formularios de comentarios, registros de quejas de clientes y recopilación de información pasiva a través de sitios web o redes sociales. La retroalimentación general de VOC se utiliza a menudo como alarma de humo. Una alarma de humo está diseñada para alertar a las personas en un negocio, hogar u otro edificio de que existe la posibilidad de un incendio. Vamos con los comentarios específicos. A veces, las organizaciones quieren comentarios específicos sobre un problema, producto o idea. Las mismas herramientas que se utilizan en las campañas de comentarios generales se pueden utilizar en campañas específicas, pero también puede adaptar la herramienta VOC a sus necesidades. Si desea recibir comentarios sobre una nueva aplicación, puede usar una prueba beta. Selección de las herramientas de VOC adecuadas. Obtener el tipo correcto de retroalimentación y mantener los costos y los plazos dentro del presupuesto requiere seleccionar la herramienta de VOC adecuada para su proyecto. Algunas herramientas buenas pueden ser formulario de comentarios, encuesta por teléfono, encuesta por correo, medios de comunicación social, grupos focales en persona, grupos focales en línea y pruebas de usuario o beta.